Bienvenido a nuestro servicio en Casa de Oración a las Naciones con la pastora Yolanda Pérez. Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien en sus casas, disfrutando de sus familias en esta temporada, que ha sido muy diferente en nuestras vidas, pero ha sido algo también que ha edificado cosas nuevas en nuestros corazones. Voy a dar comienzo orando, invito a cerrar sus ojos conmigo y vamos a orar. Padre amado, damos gracias por este día, gracias por tu amor, por tu presencia. Gracias porque nos unimos en un mismo espíritu que es el Espíritu Santo y estemos donde estemos, tu presencia es con nosotros. Pedimos, Espíritu de Dios, que toques nuestros corazones en este momento, que fluyas hasta lo más profundo de nuestro ser y que transformes lo que tengas que transformar. Espíritu amado, abrimos nuestra mente y nuestro corazón a lo que tú quieras para nosotros hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Voy a dar comienzo a nuestro estudio del día de hoy con un artículo de uno de los inventores muy conocidos que es Albert Einstein. Y él dice en una de sus frases célebres, dice lo siguiente en momentos de crisis: pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera las crisis la supera a sí mismo sin quedar superado. Es un pensamiento muy importante para el tiempo que estamos viviendo hoy, porque cuando salgamos de este lugar, ya se supere un poco el asunto de la salud, vamos a encontrarnos con crisis financiera. Vamos a encontrarnos con diferentes cosas que todavía no lo alcanzamos a dimensionar. Y hoy quiero compartir con ustedes una historia de un varón que encontramos en las Sagradas Escrituras que en tiempos de crisis tomó grandes decisiones para su vida. Y ese se llama Isaac. Vamos a Génesis capítulo 26, está en la pantalla y dice lo siguiente: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Es una porción de las Sagradas Escrituras que nos muestran una historia que vivió Isaac. Isaac fue uno de los grandes patriarcas que encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Este varón era el hijo de Abraham, fue el hijo de Abraham y Abraham se caracterizó por ser un hombre muy rico. Pero cuando estudio bien su historia, me encuentro con que Abraham, su economía estaba basada en que era un hombre de ganadería y también tenía mucho oro y plata. Es importante porque Isaac tomó otras decisiones que cambiaron un poco el estilo de sus ingresos y el estilo de su vida. Y vamos a la palabra en el capítulo de Génesis, versículo 26. ¿Por qué traigo esta historia? Porque esta historia se marca en un contexto en donde Isaac se encontraba en un periodo de hambruna. Dice que era la segunda hambruna que habían vivido, diferente a la que vivió con su padre, en la que vivió su papá Abraham. Esta hambruna fue muy fuerte y llevó a Isaac a tomar algunas decisiones. Vamos a leerlo en Génesis capítulo 26 desde el versículo 1. Va a aparecer en su pantalla. Dice así: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció a Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré.
Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras y confirmaré el juramento que hice a tu padre. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Y habitó pues Isaac en Gerar. Es una historia interesante y tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos viviendo y vamos a seguir pasando durante un periodo, y no solamente en los Estados Unidos, sino que en el mundo entero. Todas las naciones han sido tocadas en su ámbito económico y ya hay una preocupación sobre este tema. Entonces, ¿qué hizo Isaac en tiempos de hambruna? Cuando él decide moverse del lugar donde estaba la hambruna más fuerte a buscar alguna manera de recursos, entonces él se mueve hacia una tierra llamada Gerar. Cuando él está en esa tierra, él iba hacia Egipto, porque Dios le dice, se aparece Dios a su vida y le dice: deténgase, no baje a Egipto. En la primera hambruna, Abraham sí bajó hasta Egipto a buscar ayuda en Egipto, pero aquí el Señor le dice a Isaac: no bajes a Egipto, y le dio una promesa maravillosa. No era una promesa nueva, sino que le ratificó una promesa que le había dado a Abraham en los tiempos cuando le dio la orden de salir de Ur. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 12, versículos de 1 al 3. Lo dejo para que lo busquen en su casa. Es la misma promesa parecida a la que acabamos de leer. Bueno, ¿qué quiero concluir con el asunto? Dice lo siguiente: estamos viviendo momentos muy difíciles y vamos a entrar a algo muy fuerte que tiene que ver con la economía. Ya se está hablando de los altos índices de desempleo, ya se está hablando de cómo van a hacer los gobiernos para salir de tanto problema, porque se ha gastado muchísimo dinero en los negocios, porque el mundo se tuvo que parar por semanas y esto le ha costado al mundo en su economía algo muy grave y trascendental. Aunque se veía venir una recesión económica, esto la ha hecho de una manera muy, muy grave. Dicen que se parece mucho a la Segunda Guerra Mundial y aún un poco más fuerte. ¿Qué le dijo Dios a Isaac? Le dice: Isaac, detente, no bajes a Egipto. Yo te voy a mostrar, quédate aquí donde estás, en Gerar. Aquí te voy a bendecir, aquí te voy a dar las promesas que también le hice a tu padre, las ratifico en tu vida y las vas a recibir en este territorio. Entonces nos dice el versículo: y habitó pues Isaac en Gerar. Pero me impacta el nombre de Gerar. Gerar significa lugar de muerte, de pobreza, lugar de miseria. Especialmente muerte, pobreza y miseria. Y hoy estamos hablando muchísimo de la muerte, y si algo ha salido a flote son los países que tienen grandes problemas económicos. La pobreza de las naciones ha salido a flote con toda esta circunstancia que hemos vivido. Pero Isaac decide obedecer a Dios, porque Isaac conocía al Dios de su padre. Isaac sabía que podía confiar en un Dios todopoderoso, porque aquí le decía: yo estaré contigo. Y Dios estuvo con él todo el tiempo, a pesar de la hambruna, a pesar de la escasez y a pesar de todas las circunstancias que se veían. Gerar no era un lugar, era un territorio muy esperanzador, porque eran territorios, por causa del hambre, había mucha tristeza, había desesperanza, había desconcierto, había confusión, no se sabía hacia dónde ir. Cuando él llega a Gerar, obedece en no ir a Egipto. Yo digo, lo mismo nos dice hoy Dios a nosotros: no descendamos otra vez a Egipto. Este tiempo de estar en casas, algunos han perdido sus trabajos, pero otros no. Otros Dios les ha protegido, y yo sé por cuál es el principio de la protección. Bueno, el asunto es este: unos
hemos estado en casa, la mayoría hemos tenido que evaluar y tenemos que evaluar y hacer algunos cambios. Que esta temporada en nuestras casas, que esta temporada de estancamiento a nivel global nos permita hacer los cambios y los ajustes en las diferentes áreas de nuestra vida. Espero y ruego a Dios en mis oraciones que no sea algo que nos pasa por encima y no ocurre nada, ni en nuestro interior, ni en nuestra familia, ni en nuestra manera de manejar las finanzas y todo. Las finanzas en las Sagradas Escrituras es un tema que a veces la gente dice, ay, la palabra y Dios y finanzas. Sí, las finanzas desde que empezamos en Génesis hasta Apocalipsis son muy importantes en el reino de Dios. De hecho, el dueño de las riquezas y de todas las cosas es Dios. Bueno, ¿qué significa no volver a Egipto? No bajes a pedir ayuda a Egipto, le dice Dios. Cuando nos dice no bajes a pedir ayuda a Egipto, Egipto representa todo lo que nos ofrece el mundo. ¿Qué me ofrece el mundo? El mundo me ofrece, empezamos y estamos escuchando ya propuestas, el mundo nos ofrece primero vivir en el pecado. Es igual, todo el mundo lo hace, no importa. Entonces lo primero que nos dice el mundo, haga lo que usted haga, si a usted le parece bien, está bien. Pero Dios nos da parámetros en las Sagradas Escrituras y sí tenemos que ajustar nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestro compromiso con nuestras familias, el compromiso con nosotros mismos y especialmente el compromiso que tenemos con Dios. En este tiempo. Hemos evaluado, yo creo que todos se han ya evaluado, han estado orando, han estado leyendo la Biblia y espero que no vaya a pasar de largo esta temporada en su vida y no haya transformado algo. Espero que sí ocurra una transformación en su corazón y que esto no pase de largo. Bueno, ¿qué nos ofrece Egipto? Cuando nos hablan de finanzas, nos ofrece créditos. Los créditos son ese sistema. Vaya, pida prestado aquí, endeúdese allá y todo ese sistema que nos ofrece el mundo común y corriente. Yo viví una época en donde me dejé enredar por el mundo y tuve un problema económico fuerte y cuando vino la recesión del 2008, wow, no sé cómo salimos, pero Dios nos protegió en medio de todas esas circunstancias. Solamente que tenemos que obedecer, no dejarnos enredar con Egipto. Egipto, ¿qué nos ofrece? Créditos. ¿Qué más nos ofrece Egipto? Egipto nos ofrece trabajar de domingo a domingo, 1, 2 y hasta 3 turnos porque nos van a pagar yo no sé cómo y entonces para recibir dinero. Pero negociamos los tiempos de nuestras familias y también estamos negociando el tiempo, el día de Dios, que hay que guardarlo, descansar y dedicarlo para Él, porque eso quiere el enemigo. El enemigo nos ofrece a través del mundo muchas cosas para distraernos y el día domingo es el día del Señor, en donde debemos estar congregados, donde debemos buscarnos en comunidad y adorar al Señor, porque es lo que Él nos establece en las Sagradas Escrituras. Hay otra cosa que el mundo también nos ofrece y critica mucho la iglesia cuando hablamos de sembrar. Es un tema que no gusta a veces, pero lo necesito tocar. Sembrar es otro de esos temas que el mundo nos dice: ¿para qué siembra? ¿Para qué paga sus diezmos? ¿Para qué ofrenda? Lo están robando y cantidad de objeciones que son mentira. Porque el enemigo sabe que si usted no cumple ese principio de prosperidad, usted siempre va a seguir ahí enredado en problemas, enredado en la pobreza, siempre va a estar ahí pidiendo un milagro y no llega porque no hay un depósito en el cielo. Siempre he dicho que nuestras ofrendas, en nuestros diezmos, es como un depósito en el cielo. ¿Qué más nos dice el mundo?
Ay, no, que el gobierno le dé, pidámosle al gobierno. Pero Dios nos enseña, no digo que no sea necesario a veces pedir algunos auxilios, pero Dios nos enseña a través de las Sagradas Escrituras que en los tiempos en donde nosotros vivamos siempre debemos pasar a ser cabeza y no cola. Es decir, nosotros debemos ser los que estamos dando, nosotros debemos ser los que estamos bendiciendo a otros, nosotros debemos ser los que estamos trabajando y sacando las empresas adelante donde estamos dando nuestros servicios o sacando nuestros propios negocios hacia adelante. Es diferente el pensamiento de Dios en cuanto a la manera de manejar nuestras finanzas a como nos lo enseña el mundo. Y el mundo lo que quiere es tenernos ahí, atrapados, enredados, con créditos, con deudas, con problemas. Si las finanzas tocan y dañan algo, las finanzas tocan y dañan mucho las relaciones de pareja, los matrimonios se empiezan a quebrar, se deja de estudiar y no se alcanzan sueños. Es muy, muy fuerte el efecto que produce la economía. Y cuando la economía se pone en momentos críticos, todavía las cosas son mucho más difíciles. Por eso son las emigraciones, por eso sale la gente de un país para el otro buscando otras oportunidades. Ocurren cosas fuertes en el mundo. Pero cuando estamos tomados de la mano de Dios y tomamos buenas decisiones de no quedarnos en Egipto, lo que también nos está enseñando es: no siga haciendo lo mismo. En lo que usted sabe que se ha equivocado, no lo siga haciendo. No siga cometiendo los mismos errores. No siga yéndose por el camino por donde venía, sino que este es el momento de darle un giro a su vida en el ámbito de la economía, en cómo administra su dinero, cómo está administrando su tiempo, cómo está trabajando, si su trabajo sí es excelente. Este es un momento de aprovechar para enfocarnos hacia el cambio. Isaac, en tiempo de hambruna, y cuando llegó a una ciudad con el nombre de Gerar, que significa, ya lo dije, muerte, hambre, miseria, él no se enfocó en la circunstancia, él no se enfocó en los noticieros que nos están diciendo: wow, vamos a estar en los peores tiempos de nuestras vidas. Él se enfocó en las promesas que Dios le había dado a su padre y que Dios ahora ratificaba para él, porque la promesa de nosotros toca a nuestros hijos y a nuestras generaciones, porque somos o de bendición o de maldición para nuestras generaciones. Y yo prefiero ser mujer de bendición. Bueno, vamos a mirar qué fue lo que pasó en la vida de Isaac cuando toma la decisión de quedarse en Gerar y no bajar a Egipto. Hay que saber qué dirección vamos a tomar. Van a salir muchas oportunidades diferentes. Cuando estamos en crisis, viene también un momento de oportunidad. Viene un momento en que no tenemos que pensar en la desesperanza, sino que tenemos que preguntarle a Dios, permitirle a Dios que esa creatividad y que todas esas cosas que Dios nos da, las podamos ejecutar. A mí me gusta algo de Isaac. Isaac hizo algo. Dice la Biblia en Génesis 23, del 13 al 14, desde el 12, dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Isaac no era un hombre sembrador, según lo que yo puedo estudiar y ver aquí en las Sagradas Escrituras. Isaac venía de una generación de un padre que eran, diríamos en esta temporada, ganadero. Era un hombre de ganado, era un hombre de manejar ganados en los diferentes lugares. Él no era un sembrador. Él cambia la dirección de su economía de moverse con animales sin dejar de hacerlo, pero él dice la palabra que él decide sembrar la semilla. Es decir, empezó en Gerar, llega y empieza a arar la tierra y empieza a trabajarla, algo que no hacía porque cuidaban eran animales. Es más, las Sagradas Escrituras me dicen que Isaac, su profesión era arquero. Dice que era un arquero, es un lanzador de flechas en ese tiempo. Él no era un sembrador,
Pero cuando llega a ese lugar, llevaba algunas semillas, yo me imagino de que eran de trigo, y siembra esa semilla y empieza a cosechar al 100%. Una cosa que estoy segura es que Isaac sabía también que lo primero que tenía que hacer de su primera cosecha era sembrar para Dios, porque él aprendió de su padre. Abraham se caracterizó porque siempre él fue, de hecho fue el primero que levantó diezmos y ofrendas a Dios. Y de ahí viene que él dio las diezmos y las ofrendas al Señor. Estoy segura que Isaac empezó también a sembrar. Y por eso la prosperidad en tierra de muerte, en tierras áridas, donde solo había hambruna. Nos lo dicen las Sagradas Escrituras. Y el versículo 15 también dice: y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Me llama la atención ese punto. ¿Por qué? Porque los filisteos habían tapado los pozos de agua de su padre. Cuando Isaac entra a esta temporada de hambre y crisis, él venía de eventos un poco complicados en la vida del ser humano. El primero, sus padres habían muerto. Abraham y su esposa habían muerto. Isaac había pasado el luto de su padre y también se había casado hacía poco. Y un matrimonio cuando se empieza no es tan fácil. Isaac traía entonces estas dos condiciones. Y luego se encuentra en una tierra donde él era desconocido. Esa tierra era desconocida para él. Conocían a Abraham y habían tenido algunos negocios o contactos con él, pero era prácticamente desconocida para él. ¿Qué decisión toma? Empezar a destapar esos pozos. Cuando él empieza a destapar esos pozos, me impresiona es en qué momento el enemigo, los filisteos, taparon los pozos de su padre. En qué momento ellos se han descuidado y los pozos donde vertía el agua para darle agua a sus animales y para que no hubiese sequedad en el lugar que se encuentran, fueron tapados. Muchas veces el enemigo viene a nuestras vidas y no nos damos cuenta por el afán, por los negocios a veces que hacemos, por las preocupaciones, por la ansiedad o por la depresión y hoy por todo esto. A veces no nos damos cuenta que nuestros pozos están siendo tapados por el enemigo. Y así nos quiere tener el enemigo, que no podamos tomar y vertir de las aguas frescas que encontramos en un pozo. Toma esa decisión de empezar a destaparlos. Destapa uno y le deja los mismos nombres que su padre había puesto. Entonces, ¿qué ocurre? Los pastores de Gerar les empieza a dar rabia, envidia, porque todo lo que él tocaba y hacía prosperaba en tiempos tan difíciles. Pero Isaac no peleaba, él les dejaba ese pozo, iba y buscaba el otro y lo destapaba, volvía a vertir agua y veían los filisteos cómo él era tan próspero en un tiempo tan crítico para la humanidad. Eso hace Dios con sus hijos. Cuando nosotros somos fieles, no importa en qué tipo de tierra nos encontremos, no importa en qué temporada estemos viviendo, los hijos de Dios, los que creen en sus promesas y guardan sus mandamientos, siempre van a ser de bendición en todos los lugares. Nos debemos convertir en personas de bendición. En la empresa que estemos debemos ser de bendición y en esta temporada complicada ayudar a ser parte de que esas empresas vuelvan a surgir. En nuestros propios negocios a trabajar de tal manera que volvamos a surgir, como Dios nos dirija en cada cosa que cada uno va a emprender y los cambios que tenga que hacer. ¿Qué ocurre con Isaac? Isaac toma una decisión. Cuando él abre los pozos, lo que él decide es volver al original, volver al principio, volver a destapar las cosas que son importantes.
posiblemente, o los pozos significan, uno es volver a destapar eso que tapó su vida espiritual, que le impedía tomar agua fresca de espiritual para su vida. Destapó los pozos de la salud, destapó los pozos de su familia, destapó pozos financieros y de gran bendición. Y hubo el último que él destapa, le pone un nombre muy particular y se llamó el pozo, y lo llamó Rehoboth, porque Jehová lo había prosperado y fructificado en esa tierra. Lo encontramos en Génesis 22, puede leerlo en su casa. Este es un momento en donde también tenemos que saber discernir qué pozos nos ha tapado el enemigo en los tiempos pasados, que Dios nos había dado, que eran cosas nuestras, qué pozos le ha robado el enemigo y ha dicho, déjeme esto, que esto es mío. Es necesario volver a destapar nuestros pozos, los pozos de la oración, el pozo de estudiar la palabra y centrarnos en ella, lo que le robó el reunirse con su familia cristiana, con su comunidad, en el lugar donde usted asiste. ¿Qué robó? Lo que le ha robado a usted de su familia, de sus finanzas, negocios, todas esas cosas que han sido tapadas por el enemigo. Cuando tomamos buenas decisiones, también Dios nos lleva a destapar lo que habíamos olvidado. Volver a los tiempos de tener una buena relación con Dios, de tener un buen compromiso, de conocer las Sagradas Escrituras y de apropiarnos de las promesas que Dios tiene para sus hijos en tiempos de crisis. Aunque hay tiempos de crisis, lo decía yo, en los años 2000, en el 2008, 2006, 2008, yo tuve que regresar a Colombia y no fue fácil. Soy de Colombia, tuve que regresar a ese lugar por trámites y parecía que el mundo se me había acabado, parecía que otra vez empezar desde donde. Y Dios tuvo cuidado de mi vida. Dios me ayudó a salir, porque siempre Dios nos saca a los hijos y protege lo que Él nos ha dado. Y Él me ha protegido hasta el día de hoy. Pero yo tuve que volver al original. Tuve que trabajar en el asunto de las deudas, tuve que trabajar en la administración, tuve que trabajar en muchas áreas de mi vida, tuve que dejar de hacer gastos que eran innecesarios, tuve que evaluar mi situación y poder salir adelante. Y Dios lo hace. Él nos respalda cuando tomamos buenas decisiones en el ámbito de la economía. Y en el ámbito de toda la economía nos toca todas las áreas. Hoy la economía toca nuestra salud también. Vienen problemas de salud emocional, salud mental, salud física, y el enemigo tapa ese pozo de nuestra salud, trayendo enfermedad, trayendo problemas. Y Dios en el tiempo de crisis a sus hijos nos guía a destapar los pozos donde vierte el agua sobrenatural, pozos donde vemos milagros sobrenaturales. He sido una mujer que ha visto milagros en el ámbito económico, donde conozco un Dios que ha pagado mis deudas, donde conozco un Dios que ha saldado cuentas grandísimas en los bancos. Dios lo ha hecho de manera milagrosa. Muchas cosas Él me ha ayudado siempre a resolver, y yo puedo dar testimonio de eso. El tiempo se me acaba ya y quiero concluir con lo siguiente: que esta temporada no nos pase por alto. Isaac fue bendecido de gran manera, que sus enemigos los filisteos un día lo visitan al lugar, deciden, no, ya no vamos a pelear con este hombre, porque él abría un pozo y el pozo vertía agua. Él abría el otro, se lo quitaban y iba al otro y el pozo seguía vertiendo agua. Y volvía y abría otro y ese pozo volvía a vertir agua. Y siempre donde llegaba había agua para sus ganados, había agua para sus cosechas. Era un hombre grandemente bendecido en tiempo de hambruna, en tiempo de sequía, en tiempo de desesperanza. Él tuvo la respuesta, aún para sus enemigos. Los enemigos le visitan y le dicen, ¿sabe qué, Isaac? Mejor hagamos las paces, porque a ti no te podemos tocar, porque hemos visto que Dios está
contigo. En estos tiempos que vamos a enfrentar, no miremos tanto estas circunstancias que nos quieren de pronto agobiar. Necesitamos enfocarnos en esa creatividad que Dios nos va a dar, en esas soluciones nuevas que Dios nos va a dar, en esas puertas que se abren, porque siempre lo he dicho, Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario y Él sigue abriendo puertas y Él sigue dándonos esperanza y Él sigue diciéndonos que empiezan cosas nuevas y para su pueblo son buenas, porque son buenas. Su palabra no lo dice. En tiempos de crisis, Él nunca nos abandona. Es cuando nos saca y le muestra a la humanidad que Dios es poderoso y que la bendición viene. Es de la misma mano del Creador de los cielos y la tierra. Y no olvidemos, Él es el dueño del oro y la plata. Metámonos bajo el poder de su gloria, creámosle a sus promesas y sirvámosle. Hay un pozo que ha estado cerrado por mucho tiempo y ese es un pozo que necesita la iglesia abrir, y es el pozo del servicio al Señor y el pozo de volver a evangelizar, ese pozo que lleva ríos de agua viva para que otros también puedan disfrutar las bendiciones que Dios nos da a nosotros, y es el pozo de llevar la palabra, esa palabra, quitar la tapa que nos está impidiendo que demos a conocer el maravilloso evangelio, que en tiempos de crisis es una gran noticia para los que están necesitando una luz y una esperanza. Nosotros tenemos esa noticia, nosotros tenemos el poder para levantar tapas en pozos, no solo los nuestros, sino los de los que nos rodean, como lo hizo Isaac. Isaac destapó pozos y se los dejó a sus enemigos. Nosotros podemos destapar pozos y dejárselos a los que los necesitan, porque a eso hemos sido llamados para bendecir aún a nuestros enemigos. Y esa es la manera que nosotros vamos a trabajar, cambiando nuestra mentalidad, cambiando esa manera de pensar y saber que la crisis es una oportunidad. Nos lo enseña Dios. La crisis son oportunidades para nosotros empezar algo nuevo. Le damos gracias a Dios porque aunque son difíciles, son momentos en donde vamos a mostrar realmente en quién creemos. Les invito a orar. Padre amado, damos gracias porque eres poderoso, porque a través de esta historia nos dices que estás con nosotros y que nos bendices, que aunque suenen rumores de hambruna, rumores de pobreza, rumores de escasez, tú nos vas a abrir un camino y una brecha nueva, y tú nos vas a dar los recursos porque tu palabra nos lo enseña. Ayúdanos a ser fieles contigo, ayúdanos, Señor, a entender por dónde vamos a salir, y danos esa creatividad en medio de esta crisis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que eres parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos mensajes de Casa de Oración a las Naciones.